Gracias, muchas gracias por la invitación. Me uno a la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Puebla, al homenaje bien merecido que tiene el doctor Eduardo Marín, con quien he compartido pues muchos años de camino, desde que estuvimos juntos en el Colegio Benavente. Él es más viejo que yo, entonces es verdad, es más viejo que yo, pero luce mucho más viejo que yo en este momento y creo que por eso merece este homenaje. Y lo que nos han pedido al doctor Mercado y a mí es que hagamos un debate. ¿Tú crees que lo vamos a hacer? Siempre estamos de acuerdo, él me opera a mis enfermos. Sí, lo menos que voy a hacer es debatir con él, es mi principal proveedor de colestectomías en la práctica privada. Pues, lo menos que voy a hacer es debatir con él. Cuando le indiques, en el momento en que debata conmigo se acaba todo esto. Me pueden pasar como el Veracruz, me mandan a la segunda división. Sí, señor. Por cierto, ¿no parece la familia Peluche? Sí, claro. Sí. Esto parece la familia Peluche. Yo traía mi chaleco. Discusiones. Sí. Bueno, lo que vamos a platicar en esta media hora es un problema muy frecuente en la práctica de todos los días, y es cuando operar a un enfermo de la vesícula biliar, si tiene piedras, si tiene lodo, si tiene cristales, si tiene pólipos o si tiene el resbaloso tema de la disquinesia de vesícula biliar. Y en las primeras proyecciones quiero presentarles a ustedes la importancia de este tema. La litiasis biliar es muy frecuente, muy frecuente en la población general. Este es un mapa publicado recientemente y como ven ustedes, México se sitúa con una prevalencia entre 10 y 20% de población general. Hay poblaciones con prevalencias muy altas como las del Cono Sur y algunas en Europa y otras o que no se sabe o que tienen prevalencias muy bajas como es en Oriente. Lo que ha pasado en el país, lo resumo creo que en esta proyección, Miguel. Este es un estudio de prevalencia de litiasis biliar en diferentes partes del mundo y aquí los mexicoamericanos en donde se les hace ultrasonografía y de 1.388 sujetos asintomáticos con ultrasonografía, de 13 a 44% tuvieron litiasis biliar, bien piedras como tal, bien lodo biliar, bien microlitiasis. Aquí quiero decirles que este es además, por tanto, un hallazgo incidental muy frecuente y todos vemos pacientes en donde el ginecólogo les hizo el ultrasonido a la señora y se fue un poquito más arriba, le encontró litiasis vesicular y se la manda a su compadre el cirujano y su compadre el cirujano la opera y luego se la manda a su compadre el ginecólogo para que le quite el quiste de ovario y así se van a lo largo de los años uno con otro en una práctica muy común porque además piensan que es lo que se debe hacer. Pero ¿cuál es lo importante en historia natural? Y viene acá. En total, de todo esto, el 20% de adultos tienen litiasis biliar, pero solo son sintomáticos un poco más del 20%. Y aquí es donde vienen los problemas. ¿Cuándo hacer y cuándo operar a estos enfermos? Y antes de que entremos al debate, terminología que es muy importante. La presencia de litiasis biliar, por tanto, es un evento que es muy común y esto es nada más tener piedras en las vías biliares. Litiasis vesicular son las piedras en la vesícula, coledocolitiasis en la vía biliar y hepatolitiasis en las vías biliares intrahepáticas. Y estos además se dividen en estos tres grupos. Litiasis biliar sintomática, lo que los americanos han llamado enfermedad por litiasis biliar, parecido a lo que es enfermedad por reflujo gastroesofágico. Litiasis biliar sintomática no complicada, litiasis biliar sintomática complicada, y para esto tiene que haber esto, dolor de tipo biliar.
Y creo que uno de los problemas más importantes que tenemos es la interpretación del dolor abdominal en este tipo de enfermos. Este dolor de tipo biliar se caracteriza así, es un dolor constante en epigastrio o el cuadrante superior derecho del abdomen, que alcanza rápidamente una meseta, dicen que alrededor de 30 minutos, que la intensidad máxima del dolor dura entre 30 minutos, 40 minutos y que se quita. Puede haber náusea y vómito, pero esto no es una condición necesaria, y el dolor que dura más de 6 horas con estas características sugiere un problema de complicaciones. Y esto se puede ver en todos estos grupos, pero también en la microlitiasis, en el lodo biliar, microcristales, discinesia vesicular y pólipos vesiculares. Entonces, desde ese punto de vista, Miguel, ¿tú qué opinas? ¿Litiasis biliar sintomática y complicada se opera? Sí, yo creo que cuando se excluyen otras causas, porque como lo has dicho, el diagnóstico diferencial del cólico biliar es muy complicado y muchas veces un trastorno funcional digestivo puede confundirse con litiasis vesicular asintomática. No, eso depende de quien lo interrogue. Claro, pero bueno, sí. Sí. Pero yo como no les pregunto... Como no les preguntas, pues por eso. Entonces, dirías que sí. Yo digo, ya le preguntó el doctor Uscanga, ¿verdad? Ahora, cuando es asintomática, y ahí está el problema, ¿se opera? Yo veo mucho, y el doctor Kimura ¿verdad? Pero de tantos años que pasan, se hace uno bueno para ver los ultrasonidos. Y yo veo mucho la pared de la vesícula, y si la pared está delgadita, uno puede asumir que no es una colecistitis lo que tiene el paciente. Entonces, cuando está asintomático el paciente, si tiene una pared muy, muy gruesa, ahí traíamos un ejemplo que no sé si lo voy a pasar a Luis, pero paredes muy gruesas y el paciente está asintomático o con unos trastornos difusos ahí, yo le hago mucho caso al ultrasonido, es más, es el que me indica claramente si habría que operarlos o no, el ultrasonido. Bueno, los estudios grandes de población y por la historia natural de la enfermedad han mostrado que ese 20, 25, 30% de personas que a lo mejor tienen síntomas a lo largo de la vida no desarrollan un cuadro grave de principio, sino que desarrollan un cólico biliar. Y entonces a uno le da tiempo de decirle al enfermo o a la persona, usted tiene una litiasis vesicular, eso es anormal, pero no sabemos si le va a dar síntomas o no, y creemos que no se debe intervenir, o creo yo así les digo, que no se debe intervenir quirúrgicamente, a menos que tenga un cólico biliar. Y entonces insisto mucho en el interrogatorio para conocer las características del dolor. La mayoría de expertos piensan que no se deben operar en los asintomáticos y como hallazgos incidentales. Pero en medio de estos hay una serie de hallazgos que son muy frecuentes cuando se hacen ultrasonidos abdominales por otros motivos. Recuerda mucho a lo del hígado graso. Ahorita lo raro es encontrar un ultrasonido que no tenga hígado graso. Y en todos ponen correlacionar con la clínica, ¿verdad, Yuki? Y entonces, como se hace el ultrasonido por otras cosas, pues correlacionamos con la clínica. Entonces, Miguel Mercado, están tus diapositivas ahí. Pues sí, eso es lo que uno ve en las indicaciones, que litiasis vesicular sintomática sin duda, yo insisto, me fijo mucho en el diagnóstico diferencial en el grosor de la pared. Los pólipos, que realmente son cálculos en formación, el ultrasonografista los diagnostica porque no tienen sombra acústica y realmente son cálculos en formación. El pólipo bien puesto es un tumorcito de base bien amplia, vascularizado, que engruesa la pared y que sí puede dar tantita sombra acústica, pero el diagnóstico del ultrasonografista es porque no tiene sombra acústica, son cálculos en formación. Y si alguien tiene síntomas con cálculos en formación, debe operarse también. El pólipo, hay mediciones, 1 centímetro indudablemente, menos de 1 centímetro, 0.5 a 1, de acuerdo a los criterios de ahí del hospital del doctor Marín, la Clínica Mayo, son los que sí los operan.
Pero el pólipo entonces tiene que tener una observación. Y cuando el pólipo está establecido, esa es una preferencia personal, prefiero hacer colestectomía abierta, porque hay veces que tengo que quitar un pedacito del hígado también del lecho vesicular. Lodo biliar son cálculos. El lodo biliar o barro, como dirían aquí los del Parque España, el barro biliar son cálculos pequeñitos y la aguda litiásica, que es una cuestión que es muy difícil de ver en pacientes en terapia intensiva que tienen una vesícula con un trastorno de circulación. Pero no saben, ahí en los hospitales del sur, del norte y del oriente de la Ciudad de México operan colecitas litiásicas como les da la gana. Se los persuaden rápidamente, hasta nuestro antiguo presidente, y se los operan, la vesícula. Y entonces uno debe tener mucha cautela en el diagnóstico de la colecitis litiásica. La colonización por salmonela, yo nomás vi un caso de residente y no he vuelto a ver uno solo. Yo no sé si exista la colonización por salmonela, pero una indicación de colestectomía en mis tiempos, que estaba la vesícula colonizada por salmonela y se estaba reinfectando e infectando al prójimo. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el siglo pasado. En el siglo pasado. El siglo pasado. Sí, a principios del siglo. Fue el siglo antes pasado. de la decena trágica. Un poquito después. Sí, un poquito después, entre un mundial y otro. Eso es. Y luego lo debatible de la disquinesia, que ya le discutiremos más tarde. A veces se me ha de colar alguna, pero yo no permito que se opere una sola vesícula sin piedras en el instituto. Cada vez que los cacho le digo, ¿pero qué se lo vas a quitar? Y ahí sí debato con ellos, porque la disquinesia es muy debatible, pero acabo de estar en un foro en Boston de lesión de vía biliar, y es increíble, los cirujanos pollos jóvenes son como Trump, los convencen de que hay que quitar la vesícula por disquinesia, y 20% de las colestectomías en Estados Unidos son por disquinesia. ¿Cuál es el problema? Si salen muy bien, la mayoría, pero 1 a 3 en 1000 tienen una lesión de vía biliar que le cambia la vida al paciente y al cirujano. O sea que tener mucha cautela en el diagnóstico. La única forma real de prevenir una lesión es indicando bien una colestectomía. No hay otras formas, ni la visión crítica, ni el estar disecando. Son muy útiles el transoperatorio, pero la única forma de evitar, porque aunque haga uno todas las recomendaciones y rece uno las calculatorias antes y después, la lesión ocurre. Tiene un patrón muy exacto, 1 a 3 en cada 1000. Y es lo que hay que evitar. Que yo he visto lesiones asociadas a síndrome de Gilbert, donde le quitan la vesícula porque tiene síndrome de Gilbert. ¿Cómo le indican? Claro, un Gilbert puede tener cálculos, por supuesto, pero aquí no tenía, hacía sus episodios de ictericia nada más, le diagnosticaron microlitiasis y lo operaron y lesionaron la vía biliar de 17 años. Entonces hay que pensar muy bien eso. Entramos ahora, yo pasé sus diapositivas porque me las dio, estuvo molestando para que yo metiera sus diapositivas, no utilizó ninguna. Noten cuáles son las bonitas. Pero a ver, mira, vean. Todas estas son lo que dijiste. Sí. Todas estas. Ah, mira. Ahí estaban, tú me las diste. Sí. Por aquí hay un compañero geriatra que se dedica a cognición y podría ayudarnos con alguna de estas cosas. Sí, claro. Entramos al terreno de la disquinesia y ese es un terreno resbalosísimo. Entonces, creo que estamos de acuerdo. Pacientes sintomáticos con cólico biliar y alteraciones macroscópicas o alteraciones estructurales como el pólipo en la vesícula biliar deben ser llevados a colecistectomía. Doctor Mercado dice que en caso de pólipo él prefiere hacerla abierta. El pólipo real. Pólipo real. Pólipo real. ¿Cómo haces el diagnóstico del pólipo real? Insisto, se ve en el ultrasonido, es una base ancha. Es muy raro que un pólipo pediculado sea maligno, porque es un tumor, que a lo mejor no tiene displasia, pero es un tumor el pólipo. Le voy a preguntar a Yuki mejor. Sí, pregúntale a Yuki, pero se hace una pared gruesa que puede tener una displasia seria y ahí es muy debatido, pero puede ser que sea
el caso de sea vesicular en 1B, que uno pueda girar con una resección complementaria de 4, del segmento de 4 y 5. Yuki, ¿qué tan fácil es hacer el diagnóstico pólipo de veras? Como ya lo dijo Miguel Ángel, pues es una lesión ecogénica que no se mueve, ¿verdad? Hay que cambiar al paciente de posición, ver que no sea otra cosa. La vascularidad pues es difícil de ver porque tiene que ser bastante para que se vea con Doppler. Actualmente ya se están utilizando medios de contraste para ultrasonido, eso podría mejorar la sensibilidad. Pero hay otro asunto que no puede haber otro tipo de enfermedades como metástasis en la vesícula. Las principales pues son las del melanoma y que a veces uno no toma en consideración porque bueno, lo operas, le quitas eso, sabes que es un melanoma y le hiciste el diagnóstico por una colestectomía, ¿no? Sí. Quizás haya que hacer un estudio seccional más amplio si se contempla una posibilidad además de un pólipo primario. No pasa que, pero yo acabo de operar a un paciente del doctor Kersanovich. Sí. ¿De quién, perdón? Del doctor Kersanovich, nuestro director. Ah, sí. Lo informó. Pero no está bien. Era nuestro director. Y era un paciente que tenía eso y ni me la olí. O sea, melanoma en la vesícula. Y es un melanoma hepático que pegaba a la vesícula. Ah, melanoma hepático Ismael que pegaba a la vesícula. Le entró con el laparoscopio de inicio. Y después y era un melanoma metastásico y los patólogos tardaron 15 días en decirnos. Oye, pero eso debe ser un garbanzo de libra. Total. Sí. O sea, comparado al 40% de litiasis biliar que vemos en general que estamos viendo ahora, eso es. Las metástasis hepáticas son frecuentes. No, hablo del pólipo vesicular. Claro. Y acuérdense que las metástasis en el hígado, de melanoma, vienen del ojo. Y por consenso hay que seguirlos. Sí, claro. Si a alguien le hacen una nucleación, ¿verdad?, por un melanoma del ojo, hay que estarle haciendo ultrasonido, como las pacientes eso es verdad. seno para detectar un hepatocarcinoma. Lalo, ¿querías intervenir? Sí, Luis, yo creo que hay dos puntos interesantes. Uno de ellos es que me gustaría oír la opinión de ustedes de definir bien cuál es la indicación de operar los pólipos. Todos los pólipos deben operar, debe haber un tamaño, o sea, eso me parece que es algo muy importante, ¿no? Y el otro punto importante es la verdadera litiasis biliar asintomática, como tú dijiste, que dura muchos años y que pues el estudio de Ranshoff en la Universidad de Michigan demostró en población cautiva que muy pocos se complicaban o se morían por esa enfermedad. Y el otro grupo interesante es lo que vemos con cirrosis, con paredes gruesas por ultrasonido, y que los cirujanos, no todos, quieren operar o operan, y pacientes cirróticos con alto riesgo tienen una gran mortalidad. Miguel, del pólipos, sí. Insisto, los pólipos verdaderos, mayores de 1 centímetro, sí. El pólipo menor de 1 centímetro, pero yo, contra lo que dicen tus compañeros, no sé si son mayos, mayates, o contra lo que dicen los mayos, yo creo que el pólipo se debe operar, porque es una neoplasia, y benigna, pero que puede ser displasia. Pero yo creo que el pólipo se debe operar, pero tener certeza de que casi todos son cálculos de formación. Sí, doctora, por favor, sí. Buenos días, doctores. Muy interesante plática. Una pregunta, si el pólipo no crece mayor de 1 centímetro, si permanece durante años, no nos da problemas, si las piedras, los litos están ahí durante mucho tiempo, ¿no dan problemas? ¿Se operan? No, en esencia no. ¿Y el pólipo si no crece tampoco se opera? A mí el pólipo real, que mide 1 centímetro, sí yo creo que sí está indicado. Aunque sea de menos de 1 centímetro y permanezca durante años y no de sintomatología. Es que el pólipo es raro que no crezca, doctor, siempre crece. Pero, porque son raros, si uno los ve. Pero si uno tiene yo creo que el pólipo sí se debe operar. El menor de medio centímetro es difícil de verlo, pero yo creo que el pólipo se debe operar. La litiasis vesicular asintomática es así, se puede quedar.
Creo que el problema, doctor, es establecer el diagnóstico de pólipo verdadero. La mayor parte de las veces lo que nos informan como pólipo es porque son piedras o piedritas, microlitiasis, que se quedan en el moco de vesícula y no se mueven. No las pueden mover desde el punto de vista ultrasonográfico. Entonces, al no moverse y no dar sombra acústica, pues se interpretan como pólipo, pero en la histopatología son colesterolosis y son realmente litiasis. En esos casos, una vez más, si son sintomáticos, o sea, si han tenido cólico biliar, hay que operarlos. Si no han tenido cólico biliar, usted puede decirles que la posibilidad de que tengan alguna complicación grave por esta alteración es baja, existe, pero es baja. Y que aunque la cirugía de vesícula biliar laparoscópica en este momento es una cirugía con poca morbilidad, el día que la tienen, el día que tienen alguna complicación, cambia la vida de todo el mundo, como dijo el doctor Mercado. Entonces, ahí el punto más importante es diagnóstico. En cuanto al paciente que ya ha tenido un cólico biliar, Miguel. Es muy difícil predecir, pero el que tuvo uno va a tener otro. ¿En cuánto tiempo? Ese es muy difícil de predecir, pero es que el futuro es muy la predicción es muy difícil, sobre todo si es de futuro. No sé si los de la 4T sepan, pero yo creo que es muy difícil predecir cuándo les va a doler. Pero yo insisto, como veo la vesícula en el ultrasonido, es fácil predecir si le va a volver a doler. A ver, ¿cómo sabes? La pared gruesa. Pero no. La pared gruesa. A ver, ¿qué es grueso para ti? No vaya a ser que tengamos hablando de gruesos distintos. ¿Qué es gordito para ti? Yo me siento un sílfide. Yo me siento sílfide. Ah, ¿tú te sientes? Sí, ok, está bien. Flaco. No, está bien. Es cuestión de percepción. Pero no, hay veces que pesca uno el cuadro con dolor y tiene edema y tiene líquido perivesicular. Si pero ella está complicada. No, yo hablo de la vesícula que está de menos de 3 milímetros, sí, que tuvo un cólico biliar. Es muy difícil predecirlo. ¿Pero tú qué haces? No, con un cólico biliar que no quede duda, sí está indicado. O sea, el porcentaje, hablaba el doctor Marín de eso, la historia natural. Quien tiene cólico biliar va a tener probablemente otro cólico biliar en los siguientes 24 meses. Quien no lo tuvo después de 24 meses tiene el mismo riesgo que cuando lo tenía antes, pero sí hay que advertirlo. Tenemos el caso de una enfermera ahorita en nutrición, una enfermera, tuvo un cólico biliar tiempo atrás y ahora está con una pancreatitis aguda biliar, pero esos son casos poco frecuentes, habitualmente tienen otro cólico biliar. Pero ¿cuál es el problema? Una vez más, la clínica. Muchos de esos enfermos tienen dolores abdominales malinterpretados como gastritis o malinterpretados como intestino irritable. Para intestino irritable hay criterios de diagnóstico. Para gastropatías, dispepsias, hay manera de establecer diagnóstico. Y muchos de estos pacientes tienen cólicos biliares que pasan desapercibidos porque inmediatamente toman algún antiinflamatorio tipo ketorolaco, tico, ibuprofeno, y se les quita el dolor rápido, pero han tenido cólicos. Entonces, tiene que ser muy minucioso con el diagnóstico clínico de estos enfermos, como lo es, si ustedes ya vieron esto, el de la disquinesia biliar. ¿Qué casos de disquinesia biliar has operado tú? No, yo no. No, sé sincero, bueno. sé sincero. ¿Acabas de cambiar coche? Bueno, sí. Pero está en leasing mi coche, está en leasing. Ok, bien. Está en leasing. Yo acabo de operar sobrina de un súper gastroenterólogo. Gracias. Que todo el mundo juraba que era una disquinesia. Y el ultrasonido negativo, y la chica me rogó, y yo le decía que no, y me rogó y me dijo, doctor, me van a operar, y yo creo que me opere usted. Y si no es usted, me voy a operar con otro, entonces opéreme. Y tenía un calculote que no vieron los ultrasonografistas, un cálculo de 1 centímetro, que luego mandé la foto a Pachuca, un cálculo de 1 centímetro. Lo crítico es cuando la litiasis vesicular asintomática, el gastroenterólogo decide hacerle un gammagrama. Ah, pero ahí voy, acá está. Decide hacerle un gammagrama. Entonces, litiasis vesicular más hipocinesia vesicular, ese diagnóstico, ¿quién lo ha visto? ¿Quién ha visto de ustedes una disquinesia real? Pues
Solo la chica esta que operaste, pero no fue Ahora, real. Luis Ucanga me dijo que iba a estar como en la mañanera, pero nadie pregunta. Esta es la mañanera, sí, la mañanera. ¿Nadie ha visto una disquinesia vesicular de ustedes? Sí, ahí. A ver, el doctor Valdovinos, que es experto en motilidad. Aquí está Les doy un adelantito. En la mayo también describieron muchísimos reportes de discinesia Así vesicular. El problema está en que no hacen la prueba diagnóstica apropiada. ese es el Lo problema. habitual en este país es que hagan un ultrasonido en ayuno, mandan al paciente a que se coma unos huevitos rancheros con una malteada, que eso se llama prueba de Boynel, le repiten el ultrasonido, todos tienen discinesia vesicular bajo un criterio que no está validado, no está estudiado y no tiene un factor predictivo. Así es. Y el otro caso es el de la gamografía de la vesícula biliar, que ese es otro. Hacen un gamagrama con ida, pintan la vesícula y luego mandan al paciente otra vez a comerse ahora Chalupas. unos huevitos. Chalupas con chilaquiles, chorizo. y reportan siempre discinesia de la vesícula biliar. Las dos técnicas, ultrasonido y gamografía con ida, con dieta de Boyden, no sirven, no están validadas. La única prueba que sirve es con la prueba con secretina. Colecistocinina. Colecistocinina, pero- Colecistocinina. Y esa no está disponible en México, por lo tanto, tú tienes razón, no hay discinesia de vesícula biliar diagnosticada con una prueba confiable. Y luego, peor, Norita, los pediatras amenazan hipercinesia en los niños. Ahí está, ese está. Que vacía Yo mucho. se las paso porque no les hace caso a las diapositivas. Tengo un buen asistente y es que eso de estarse volteando no me da. Ahí están. Voy a poner mi espejito. Los pediatras están sobrediagnosticando hipercinesia vesicular, que es cuando se vacía de más. Y entonces dicen, es que se vacía la vesícula y le duele al niño, que tienen, los niños están, no sé, muy llenos de TFSDs, me imagino, de tonto. Pero se operan mucho, 20-30% por En Estados estos Unidos, motivos. si ustedes meten en PubMed hipercinesia vesicular, 90% son trabajos de cirujanos pediatras, 90%. Y luego resulta, como en los trabajos de discinesia, el buen maestro de Norberto, el doctor Strasberg, acaba de sacar un trabajo de la falta de correlación entre el gamagrama y la discinesia. Y luego esos chicos los operan y siguen igual de sintomáticos. Lo que pasa es que si la discinesia es una cuestión que es muy fácil de manejar médicamente, A ver, hasta psicológicamente. Para hacer un buen gamagrama se necesita inyectar el tecnecio marcado, el IDA, lo que se vaya a hacer. Se esperan 90 minutos. Cuando la captación del hígado es mínima y la de vesícula es máxima, se tiene que inyectar colecistocinina, 0.2 microgramos por kilo de peso, y entonces se busca el vaciamiento. Si la fracción, ¿se dice eyección o eyaculación? De la vesícula. Los dos son anglicismos. Anglicismos. Entonces, Vaciamiento, vamos a decir. el vaciamiento de la vesícula es menor de 40-35%, esa es una disquinesia biliar. Si hay una disquinesia biliar con un cuadro de cólico biliar, es la única manera de establecer que el paciente se le va a quitar el dolor. La mayoría de pacientes que yo he visto que los han operado con un gamagrama, como dijo el doctor Valdovinos, de disquinesia biliar, son enfermos disfuncionales que siguen con síntomas del aparato digestivo.